Usted sabe que hablando de gente normal Sí. y de leyendas y fantasías, ustedes recordarán porque fue puesto aquí en el programa, en el mes de abril la policía concurrió a un domicilio del Valle de Catamarca, del Tajamar, Sí. en la Altagracia. proximidad de Altagracia, donde iban a hacer un procedimiento en un domicilio, pero previamente la gente de la zona, yo no sé cuál es la idea que tiene de lo que es normal y anormal. Sí. Hay que ver cuál es la inteligencia sobre ese punto. Porque cuando la policía abrió las puertas de la casa, se encontró con un altar, Sí. con un enorme crucifijo, una leyenda que decía Yeshua, Sí. una mujer orando y dos cuerpos. En principio la impresión era inevitable asociarla con la muerte, tapados con plásticos, acostados sobre un sillón, en estado esquelético, es decir, que llevaban por lo menos 2 o 3 meses muertos. Pero afuera a la policía le dijeron, es gente muy normal la que vive ahí. El hombre ya no estaba, era un matrimonio, se había ido. Vaya a saber qué determinación había tomado y por qué la había tomado. Claro. Lo cierto es que la mujer estaba allí y estaba completamente ausente y ajena a la presencia de la policía. Los cadáveres estaban allí, había que traer a los cuerpos médicos para que procedieran a llevárselos y practicárseles todas las medidas de autopsia, etcétera, que son de estilo en este tipo de situaciones. Lo cierto es que la mujer permanecía ausente. Bueno, una idea de la normalidad que había sido transmitida de afuera era que la normalidad está presente cuando los policías advierten el estado de la mujer y los rezos de la mujer. No deben proceder a detenerla, deben proceder a auxiliarla, a brindarle una asistencia médica. Sí. Entonces proceden a detenerla bajo la imputación de homicidio. Bueno, luego se constata que esa persona no comprende la criminalidad de sus actos ni puede dirigir sus acciones, que están ante un cuadro que evidentemente revela una inimputabilidad. Claro. Personas que no pueden comprender lo que hacen o lo que entienden que hacen y que tampoco, entendiéndolo, pudiesen dirigir sus acciones. El cuadro era realmente impactante, al extremo que un policía que debe ver muchas series norteamericanas, muchas series de Netflix, dijo que esto era propio de un pueblo norteamericano que lo nombró al pueblo norteamericano en un inglés imperfecto, pero en definitiva era útil para saber que efectivamente eso no podía estar ocurriendo en el Valle de Tajamar. Conclusión: la mujer fue detenida, luego liberada. Liberada. No. Liberada de la condición de detenida y alojada en el psiquiátrico del barrio Juniors. Sí. De manera tal que quedó en evidencia desde el comienzo que la mujer estaba en malas condiciones Psicológicas, claro. No solamente en malas condiciones de salud, sino que no entendía absolutamente nada, porque ella, mientras se cumplía el procedimiento, siempre estuvo orando. No se sabe a quién oraba. Lo que se estableció con la investigación posterior es que era un rezo que hacía mediante internet con algún culto que no era de Córdoba, sino de Buenos Aires. De Buenos Aires. De modo tal que su mente había quedado atrapada, fascinada ella
por lo que estaba viviendo, y los chicos virtualmente no tenían posibilidad de vida. Esto es muy curioso. No porque estuvieran en estado de desnutrición, de raquitismo total. No, habían nacido así. Sí, sí. Y nadie creyó que podían vivir más de unos días y de unas semanas. Y vivieron 15 años en esas condiciones. No se sabe si se los alimentaba o no se los alimentaba. No se sabe si algún medio del Estado en materia de salud asistieron al lugar o fueron anoticiados que allí se encontraban personas en esas condiciones. Por eso volví al punto de partida para terminar. ¿Qué entendían por normal los vecinos? Eran dos personas normales. Probablemente la mujer ya casi no salía. El hombre un día decidió abandonar y se fue. Y probablemente haya sido el que haya noticiado a la policía, probablemente con toda razón, porque allí era irrespirable e insostenible vivir en esas condiciones verdaderamente nauseabundas. Pero la mujer, ¿cómo hizo para mantener durante 15 años a esos chicos que habían nacido con graves situaciones de salud que hacían pensar que no podían vivir más que unos días y unas semanas? Unos días y unas semanas que se prolongaron 15 años. ¿Cómo se prolongaron 15 años? No eran virtualmente seres humanos los que allí se encontraban. Lo que sí era una cosa que resaltaba: el enorme altar, el crucifijo, el nombre del Dios al que estaban orando, Yeshua, el nombre que estaba bien inscrito, bien anotado en una pared, y la comunicación que la mujer tenía entablada con un culto superior, evidentemente, a sí misma. Y cómo había llegado, este es el punto, cómo había llegado a estar en ese estado, que es de postración y de pérdida absoluta de la conciencia. ¿Cómo había llegado? Lo cierto es que el proceso obviamente terminó con el sobreseimiento de la mujer por inimputabilidad. Por eso yo me pregunto en el título, ¿hay inimputabilidad? Hay mucha gente inimputable. Hay mucha gente que ora en sus casas buscando algún tipo de porvenir más dichoso, o superar la miseria, las situaciones dramáticas que viven, no tienen para alimentarse, o creen en seres superiores que le darán otro tipo de perspectiva de vida. Hay mucha gente, pero no hay conocimiento ni de salud, ni de policía, ni de vecinos que ayuden y auxilien a que tal cosa ocurra. Por eso me preguntaba. ¿Las dos personas o los dos cuerpos que eran cadáveres? ¿Y quiénes eran? Los hijos. Los hijos. Ah, se supone. Se supone. Se supone. Eran los hijos de la mujer. Nadie los reclamó como hijos propios. ¿Por qué? Es buena la pregunta. Muchas veces esos chicos o jóvenes terminan no siendo hijos de esa persona, claro, y de otros a quienes se los ha entregado para un culto maléfico. Claro, sí, es razonable que usted haya preguntado de quiénes eran los chicos. Los chicos eran de esa mujer y de ese matrimonio. Muchas gracias, Doc. Gracias a usted. Muy amable.